Cuéntanos. Pues fue un proceso electoral que quedó en la historia registrada de Hermosillo y de Sonora, yo creo que del país, y a propósito de que estamos en esta etapa aquí en Sonora. Ujú. Pues entonces, al acercarse la fecha de las elecciones para presidente municipal de Hermosillo, un grupo de notables y de ciudadanos de la clase media adinerada fue a ver al señor Dionisio González Serna, ofreciéndole la candidatura para alcalde en las elecciones que se celebrarían el domingo 26 de agosto de 1900. Ujú. Nada más como referencia, don Dionisio González perteneció a la familia propietaria de la hacienda El Real de la Laguna. Ujú. Dionisio aceptó y desde un principio se notó que por su simpatía personal y su audiencia, al retar al sistema político imperante entonces, estaba ganando la buena voluntad popular. Estamos, 1900, en la época del poder absoluto del porfiriato en Sonora. Ujú. A inicios del mes de julio, los simpatizantes de González conformaron el Club Electoral García Morales, así le llamaron, cuyo color distintivo era el verde, conocido entonces por el pueblo como el Club Verde. Y Ujú. Rodolfo Pampodónico, el gran músico sonorense, uno de sus miembros, simpatizante, le compuso un vals al que llamó el Club Verde, que se convertiría en el himno de los independientes, de los miembros del club. Los Ujú. miembros del Club Verde demandaban el respeto a la soberanía del pueblo y los principios democráticos de la Constitución, la libertad electoral y la necesidad de escoger a las autoridades que vivieran por el bien del pueblo y no permitir el encubrimiento de funcionarios que solo se preocupaban de sus propios intereses y desde los de la clase dominante. Por su parte, la candidatura del partido oficial estaba constituida por los Colorados, un grupo compuesto por una parte del sector del comercio hermosillense y cuyo candidato era nada más y nada menos que don Vicente Vélez Escalante, Ujú. suegro del poderosísimo exgobernador de Sonora, Ramón Curral Verdugo, que en ese momento era gobernador del Distrito Federal. Se lo había llevado a México Porfirio Díaz. Ujú. Vicente Vélez Escalante había sido presidente municipal de 1888 a 1900 y sus amigos pretendían reelegirlo una vez más. En ese tiempo, el presidente municipal se elegía año tras año. Cada año se elegía uno nuevo y don Vicente Vélez había sido electo año tras año. La represión contra el Club Verde estuvo a cargo del prefecto del distrito, don Francisco Aguilar, quien con el apoyo de la policía y la tropa federal mantuvo el hostigamiento hacia los militantes del Club Verde. A inicios de agosto, Belisario Valencia, director del periódico El Sol y candidato a regidor suplente, fue encarcelado y su imprenta clausurada. El 24 de agosto, el juez Germán Velasco cerró el periódico El Demócrata y encarceló a Jesús Macedo, su propietario. Para entonces, el movimiento alcanzó una autoridad nacional, ya que la noticia de lo que estaba pasando en Hermosillo apareció en periódicos del Distrito Federal. Fue entonces cuando el presidente Porfirio Díaz le ordenó al entonces gobernador Rafael Izabal y al jefe de la zona militar, general Luis Emeterio Torres, cortar de raíz con el problema. Ujú. Las autoridades municipales porfiristas de Sonora prohibieron que se tocara el Vals Club Verde, incluso tararearlo era causa de encarcelamiento, que Wow. era el símbolo del partido opositor. El candidato porfirista Vicente Vélez Escalante, que era un hombre sensible y siempre se había caracterizado como persona de orgullo y honor, decidió retirarse de la contienda electoral, expresando que se sentía penado, disgustado por la reacción popular contra su precandidatura y comprendió que el pueblo deseaba un cambio de los dirigentes en las esferas oficiales. Miren qué Ujú. candidato tan comprensivo. Al no aceptar ser nuevamente presidente municipal, el gobierno Luis Emeterio Torres invitó al señor Filomeno Loaiza a ocupar su lugar, quien participó a través del Club de Comercio. En ese tiempo no había partidos políticos oficiales ni de ningún tipo, eran clubs y de ese tipo de organizaciones como participaban. Mm. Las elecciones se realizaron el domingo 26 de agosto de 1900 y Filomeno Loaiza obviamente ganó las elecciones. Su periodo comprendía el lapso del 1900 a 1901. El nuevo presidente municipal invitó a don Dionisio González, un candidato opositor, a figurar en su gobierno como regidor, cosa que Dionisio rechazó. Sin embargo,
algunas amigas de Filomeno, amigos de Filomeno Loaiza y de don Dionisio, lo convencieron de que aceptara ser regidor. Los ánimos permanecieron encendidos todavía, y el 14 de diciembre de 1900, Dionisio González, los licenciados Antonio Sarabia, Manuel Parada, José María Paredes y otro grupo de amigos fueron consignados al juez penal acusados de lanzar mueras al gobierno en la cantina Monte Carlo, donde también alteraron el orden público y excitaban a la sedición. Gran mentira, un pretexto para detenerlos. Las represalias en contra de los verdes, que así se les decían, continuaron. A don Dionisio le revivieron un juicio en la Hacienda del Carmen, propiedad de Francisco Gándara Gortari y su madre, y Dionisio fue encarcelado bajo la acusación de sedición. Los redactores de los periódicos El Combate y El Sur atacaron duramente a los funcionarios del gobierno y fueron a dar a la cárcel acusados de incitar a la violencia. Los sucesos de 1900 en Hermosillo y los represalias que realizaron los autoridades locales del prejuicio de los gonzalistas dejaron muchos resentimientos contra los porfiristas locales. Algunas personas afectadas por las discrepantes disposiciones gubernamentales fueron quienes, al triunfar la revolución de mayo de 1911, solicitaron a los nuevos funcionarios que se cambiaran los nombres de la calle Don Luis, hoy llamada calle Cerdán, y del parque Ramón Corral, hoy llamado Parque Madero. El club político García Morales, el Club Verde, fue constituido legalmente, pero solo sobrevivió unos cuantos meses. Fue constituido solamente para las elecciones. Sin embargo, muchos de sus integrantes, al encenderse la revolución maderista en 1910, participaron en forma pasiva y activa en el movimiento. Los rectores no se olvidaron en 10 años. Vicente Vélez Escalante murió el 7 de abril de 1901, recién pasadas las elecciones. Y bien, las represalias en contra de los independientes se prolongaron unos años más. Los intereses comerciales indujeron una política conciliatoria en el manejo del conflicto. Pues en 1904, durante la gira sonora del entonces ya vicepresidente de la República, Ramón Corral Verdugo, del expresidente, suegro del señor Vélez Escalante, durante una gira por Sonora, acompañado de su esposa, se realizaron varios festejos, y en el banquete ofrecido en el Hotel Arcadia, donde hoy en día es el Hotel San Alberto, a los visitantes, y otra en el Palacio de Gobierno, el día 18, entre los invitados, entre la lista de invitados, aparece y asistentes, don Dionisio González Serna. Los rectores estaban ahí, pero se tenía que cumplir públicamente con los protocolos políticos. El Vasco Verde, compuesto para aquellas elecciones por el músico que ya mencioné, le dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en una melodía clásica del repertorio sonorense que hasta hoy en día existe. Ese es el origen del Vals Los Verdes. Ese fue el conflicto electoral que hubo en Hermosillo en 1900, y pareciera que lo que pasó entonces sigue pasando hoy en día. Sí, qué interesante está todo esto que nos compartes. Hay que recordar que era una época además de mucha inestabilidad política y social en nuestro país, de manera general, ya como preámbulo pues a la Revolución Mexicana. No había partidos políticos, me parece muy interesante esto, por lo menos no de forma oficial, y las presidencias municipales eran año con año. Si 3 años se nos hace poco ahora, Ignacio, no quiero pensar cómo estaba el asunto antes, que era cada año. Sí, este señor suegro del gobernador fue 10 veces, 9 veces había sido reelecto cada año. Pues era inoperable que un presidente municipal fuera, pues ni los clubes sociales como el Club Rotario duran un año. Exacto. La presidencia de la Sociedad Sonorense de Historia dura un año. Así es. Pues muy interesante todo esto que nos compartes. Ignacio, como siempre te agradecemos esta colaboración, y en el tenor que estamos viendo ahorita de las campañas, pues propicio hablar de este tema. Muchísimas gracias.